Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles el tema del 2 de noviembre, que es a los fieles difuntos. Como ven, en el anterior video hablamos sobre el día 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos, los justos que ya están en la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar sobre el concepto general, sobre qué es esta conmemoración de los fieles difuntos que se realiza cada 2 de noviembre de cada año. Está dedicada para orar por todos los fieles difuntos que se encuentran en un estado de purificación o purgatorio, para que se puedan ellos alcanzar esa visión beatífica. Por ejemplo, ¿qué es la visión beatífica? Vamos a dar una pequeña reseña significativa sobre qué es. Por ejemplo, la esperanza de la salvación, la promesa de la felicidad eterna y la culminación de la relación con Dios en la vida después de la muerte física. También es un estado de máxima felicidad que los creyentes experimentan porque ven a Dios cara a cara tal cual es en el cielo. Esta es la experiencia de la autocomunicación directa y definitiva de Dios hacia los ángeles y hacia las almas de todos los justos. Por ejemplo, también es la culminación de la fe, donde los creyentes ya no verán a Dios de una forma mediata o a través de símbolos, sino de una manera directa e inmediata. Ahora, veremos la conmemoración de los fieles difuntos desde el segundo concepto, que es desde la tradición de la Iglesia por medio del origen litúrgico. Por ejemplo, la tradición benedictina del siglo X comenzó a establecer esta conmemoración común para todos los fieles difuntos por San Odilon de Cluny. Es un abad de la ciudad de Cluny en el año 1048, quien él en el año 998 empezó a establecer oficialmente la celebración del 2 de noviembre como día para orar por las almas del purgatorio. Desde el monasterio de la ciudad de Cluny, él hace la práctica que se difunde por toda Europa. ¿Cuáles son los elementos tradicionales? Por ejemplo, es la visita de los cementerios, las ofrendas de misas por los difuntos, los ayunos y las obras de misericordia en su nombre. Por ejemplo, también vamos a hablar sobre el magisterio de la Iglesia a través de los concilios y los documentos oficiales. En este caso vamos a decir sobre el Concilio de Trento, que está por allí del año 1545 a 1563, y ahí hace una afirmación de la existencia del purgatorio y la eficacia de las oraciones por los fieles difuntos. Por ejemplo, Abrosita dice, existe un purgatorio y las almas que se encuentran allí son ayudadas por los sufragios de los fieles y especialmente por el sacrificio del altar. Eso lo dice en el Decretum de Purgatorio, sesión 25. También lo vamos a ver desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030 al 1032, en donde nos enseña que aquellos que mueren en gracia, pero aún están necesitados de la purificación, pasan por el purgatorio y la Iglesia ora por todos ellos. También en el numeral 958 nos dice que nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también sacar eficaz su intercesión en nuestro favor. Ahora, vámonos a una de las encíclicas del Papa Benedicto XVI en el año 2007, que se llamaba la Espe Salvi. Y ahí habla teológicamente una reflexión tan profunda sobre el purgatorio como un lugar de sanación y un encuentro con Cristo. Ahora vámonos al fundamento histórico. Por ejemplo, en el siglo II ya se ofrecían oraciones por los difuntos, citando a San Tertuliano. Por ejemplo, también en el siglo III al IV se celebraban aniversarios a los mártires y cristianos fallecidos. También el martirologio romano incluye conmemoraciones especiales de cristianos difuntos. Y también en la Edad Media la creencia del purgatorio cismatiza teológicamente la influencia por San Agustín y los teólogos escolásticos. Ahora, ¿qué dice la patrística sobre esto? Los padres de la iglesia hablan a través de esto. Por ejemplo, San Tertuliano, en el siglo II al III, él testifica que los cristianos ya rezaban por los difuntos. Por ejemplo, él abrosita y dice, ofrecemos sacrificios por los difuntos en los aniversarios de su muerte, de Monogamia capítulo 10. También San Cipriano de Cartago en el siglo III nos dice, él hace una enseñanza sobre la comunión entre vivos y difuntos mediante la oración. Pero también San Agustín en el siglo IV al V, en su libro de Confesiones, en el libro noveno, capítulo 11, ahí hace una oración por su madre Santa Mónica y dice, abro cita, no pido otra cosa, Señor, que me acuerde de ella en tu altar. Enseñó con claridad la existencia de un estado intermedio donde las almas pueden ser purificadas. Por ejemplo, también San Juan Crisóstomo en el siglo IV, él nos dice, no dudemos de ayudar
a los que han partido y en ofrecer nuestras oraciones por ellos. Eso lo dice en la homilía sobre 1 Corintios, capítulo 41, versículo 5. Ahora, vámonos al fundamento bíblico. Por ejemplo, aunque la palabra purgatorio no aparece explícitamente en la Biblia, hay bases implícitas y también un poco explícitas que sostienen la práctica de orar por los difuntos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como bien saben, en 2 de Macabeos capítulo 12, el 43 al 46, habla sobre la intercesión de los vivos hacia los muertos. Por ejemplo, dice, mandó a hacer un sacrificio expiatorio por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Esta es una clara afirmación sobre la eficacia de las oraciones por los difuntos. Por ejemplo, también en el Nuevo Testamento habla en la carta 1 Corintios capítulo 3, verso 13 al 15, San Pablo dice, si la obra de cada uno se hará manifiesta, si se quema sufrirá su pérdida, sin embargo, él se salvará, pero como quien pasa por el fuego, la purificación del fuego. Entonces ahí hace una referencia interpretada como una base de un purgatorio. También lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 32, en donde dice, a quien hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. O sea que esto sugiere que puede que haya un perdón en el mundo que sigue después de esta vida. Ahora, también en la carta segunda de Timoteo, capítulo del 1 al versículo 16 al 18, San Pablo también hace una oración por Onesífero, que él ya estaba fallecido. Dice, concédele el Señor encontrar misericordia en aquel día. Entonces también hay un sentido de un significado espiritual. Por ejemplo, que el Día de los Fieles Difuntos nos recuerdan que la muerte no rompe la comunión de los santos, que somos nosotros también responsables de orar por las almas del purgatorio y que estamos llamados a vivir preparados, conscientes de la esperanza cristiana en la vida eterna. Ahora, la celebración de la iglesia al día de hoy, ¿cómo es? Actualmente, por ejemplo, que se permite que los sacerdotes hagan 3 celebraciones de misa el día 2 de noviembre. Una es por los fieles difuntos en general, la segunda por la intención del sacerdote y la tercera por la intención al Papa. Ahora, ¿qué se gana ahí? Indulgencias plenarias o parciales aplicadas a las almas del purgatorio para que puedan ganarse mediante, por ejemplo, una visita al cementerio del día 1 al 8 de noviembre, oraciones por el Papa y la confesión sacramental, obviamente también tomando la Eucaristía y ofreciéndola. Y también hay fuentes en donde nosotros fuimos consultando todo este tema. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las fuentes consultadas? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1030 al 1032, en el numeral 958, también en el Concilio de Trento en la sesión 25, en la Spes Salvi de San Benedicto XVI y en las citas bíblicas de 2 de Macabeos 12, del capítulo 12, versículo 43 al 46, 1 Corintios 3, del 13 al 15, 2 de Timoteo, del capítulo 1, del verso 16 al 18, y también todos los padres de la iglesia, San Tertuliano, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Cipriano, también desde el misal romano y las normas litúrgicas, del Dessinger y la compilación de documentos del magisterio. Hermanos en Cristo, hasta aquí hemos llegado sobre el tema del 2 de noviembre del Día de los Fieles Difuntos. Sin más me despido de ustedes diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.